Les voy a presentar a Agustín Paviolo, que es quien va a ser nuestro guía el día de hoy. Agustín es biólogo y doctor en biología formado en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto de CONICET en el Nodo Iguazú del Instituto de Biología Subtropical. Sus investigaciones se focalizan en la ecología y conservación de felinos, abordando también investigaciones sobre otros mamíferos medianos y grandes con los que comparten el hábitat. Sus principales trabajos abordan temas relacionados a la ecología de poblaciones de estas especies, a los factores que que las amenazan y a la búsqueda de soluciones para lograr su conservación y una convivencia armoniosa con los seres humanos. Es docente responsable de la materia Manejo y Conservación de Especies Amenazadas, de la especialización Biología de la Conservación en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Es también miembro del grupo de especialistas en felinos y del grupo de especialistas de tapires de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También es representante de CONICET en el Comité Nacional de Conservación del Yaguareté en Argentina. Es socio fundador de la Asociación Civil Ceiba y del proyecto Yaguareté, del cual actualmente es coordinador de sus acciones en Misiones. Agustín, bienvenido, la reunión es toda tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás, y a todos los organizadores por invitarme y darme la posibilidad de encontrarnos y contar un poco sobre la especie y sobre lo que hacemos, ¿no? Bueno, si les parece voy a compartir pantalla. Tengo una presentación de PowerPoint y les voy a ir contando un poco eh, sobre el yaguareté y sobre todo, más que todo sobre las iniciativas que hacemos para conservarlo, ¿no? Espérame un momentito. Vamos. Bueno, avísenme cuando esté, se vea. Ahí está, Agustín. Bueno, como les decía, les voy a contar un poquito de los jaguares, del jaguar o el yaguareté, ¿no? Es como conocemos a la especie en Argentina. En Argentina usamos más que todo el nombre yaguareté, pero en otros países de América se usa jaguar. Tiene varios nombres, ¿no? A lo largo de su distribución. Y bueno, como les decía, voy a hablar un poquito sobre la situación de la especie, lo que sabemos. eh, y también de cómo hemos ido trabajando para generar información que ayude a conservar la especie. Van a ver que es una especie que tiene, bueno, montones de problemas de conservación y características muy particulares que hacen que haya que trabajar a distintos niveles y a escalas muy grandes, ¿no? Así que bueno, yo bueno, trabajo para contarles qué es un poquito la organización en la cual yo trabajo. Como presentaba Nicolás, yo soy investigador del CONICET, o sea, soy empleado del Estado Nacional en el Instituto de Biología Subtropical, y tenemos una iniciativa que es el Proyecto Yaguareté, que en realidad es un nombre de un grupo de personas en las cuales trabajamos para conservar la especie y generar información sobre eso, ¿no? Y después ahí hay otro logo que es el Ceiba, que es una pequeña ONG que creamos allá en el año 2005, acá en Misiones, eh, para impulsar sobre todo el trabajo en conservación y en generación de conocimiento en la región de norte de Misiones. Bueno, el proyecto Yaguareté surge un poco, a ver si puedo pasarla. Surge hace bastante tiempo, ya hace 20 años, como una iniciativa impulsada sobre todo por Fundación Vida Silvestre Argentina y el WWF, que tenían como inquietud generar información, conocer cuál era el estado de las poblaciones de yaguareté en Argentina. En ese momento Mario Di Vitetti
que es otro investigador del CONICET y que fue director de nuestras tesis de doctorado, que lo vemos acá. Trabajaba en la Fundación Vida Silvestre y estaba empezando también volviendo al país a trabajar a CONICET. Y ahí nace un poco este trabajo. Que ven acá, a la izquierda de Mario, es Carlos de Angelo, otro compañero de nuestro equipo, de los fundadores y los miembros más activos, más viejos del equipo. Yo bastante más jovencito. Eso alrededor del año 2000, 2002, 2003, ahí comenzamos a trabajar en misiones. Y algunos años después, acá vemos en la otra foto a Verónica Quiroga, que es otra de las miembros de nuestro equipo y otra de las referentes, que empezaba a trabajar en la región chaqueña, junto a Boaglio, ¿no? Ellos trabajaban en el proyecto LE de la Dirección de Fauna de la Nación. A partir de esos años, han pasado bastantes años, hemos crecido como equipo. Actualmente somos cerca de 20 personas que estamos ligados de distinta manera al proyecto, pero que trabajamos en cuestiones relacionadas a este proyecto. Y pertenecemos a distintas instituciones, ¿no? Principalmente a distintos institutos de CONICET. Ahí ven 4 institutos, uno de acá de Misiones, otro de Río Cuarto, otro de Córdoba y el MAC de Buenos Aires. En todos esos institutos hay miembros del equipo y obviamente también en el CEIBA, en la ONG, también hay miembros del equipo, ¿no? Pero bueno, es un equipo bastante interdisciplinario, hay muchos biólogos sobre todo, pero también hay veterinarios, hay educadores ambientales, hay guardaparques, hay chacreros, fotógrafos, es bastante variado y eso nos gusta, nos llena de orgullo y creo que nos da bastante fortaleza. También hay algunos miembros del equipo que trabajan en Fundación Vida Silvestre, ¿no? Y que es una ONG que está muy ligada a nuestro trabajo, con la cual colaboramos muy cercanamente desde los inicios. Los objetivos de nuestro proyecto de alguna manera era, como les decía, generar conocimiento científico de calidad sobre la especie para lograr su conservación y la de los ambientes en los que vive, ¿no? Ese es como uno de los objetivos esenciales. La mayoría somos científicos y esa es nuestra fortaleza. Por lo tanto, ese es uno de nuestros objetivos principales. Otro paso importante, a lo cual también dedicamos bastante esfuerzo, es el transferir ese conocimiento para la toma de decisiones que conduzcan a la conservación. En ese sentido trabajamos muchísimo en distintos comités, comisiones, en distintos lugares para poder transferir todo el conocimiento que tenemos generado sobre la especie para que se tomen las mejores decisiones para conservar la especie y los ambientes donde habita, ¿no? Y un tercer objetivo también súper importante y el cual también hacemos un esfuerzo grande en cumplirlo, es compartir con el resto de la sociedad el conocimiento generado, un poco para valorizar estas especies, los ambientes naturales, ¿no? Y que a través de esa valoración generar conductas y apoyo para la conservación de los ambientes naturales y sus especies, ¿no? Así que bueno, esos son un poquito los objetivos del proyecto. Yendo más a la situación de la especie en nuestro país, bueno, les cuento que el yaguareté hasta hace 150 años habitaba hasta la provincia de Río Negro, ¿no? Hasta bien el centro de Argentina, habitaba todo un montón de provincias donde se ha extinguido. En los últimos 150 años hemos ido perdiendo muchísimo terreno, muchísima distribución la especie, y hoy estimamos que queda en menos del 5% de su distribución original en el país, y que tenemos menos de 300 individuos en Argentina, ¿no? Por eso en la última categorización que hicimos desde la SAREM y la Dirección de Fauna de la Nación, lo hemos categorizado como que está en peligro crítico, ¿no? Su población es pequeña y también trae una tendencia descendente, ¿no? Así que por eso está categorizada como la máxima
categoría de riesgo. Les voy a contar un poquito, sobre todo de la provincia de Misiones. Voy a empezar a hablar un poco de este lugar, donde nosotros estamos trabajando, donde iniciamos el trabajo más tempranamente. Misiones está cubierta por la selva misionera o bosque atlántico, también es conocida la región. Es la ecorregión más biodiversa de Argentina y bueno, es importantísima para la conservación. Y es uno de los lugares donde todavía tenemos yaguareté en el país. Me voy a remontar un poquito a la historia también y les voy a contar cómo fuimos generando información. También eso creo que puede dar una idea de la dimensión del trabajo, de los desafíos que es conservar una especie como esta. Una de las primeras cosas que quisimos contestar era saber dónde teníamos todavía yaguaretés en el bosque atlántico interior, o la selva paranaense, ¿no? Para eso, bajo el liderazgo de Carlos de Angelo, fuimos armando un grupo muy grande de colaboradores voluntarios a través de la provincia de Misiones, Brasil y el este de Paraguay, para que nos ayuden a juntar evidencia de la presencia de la especie, ¿no? Para que se den una idea, es una región de más de 10 millones de hectáreas, es gigantesca. Nuestro equipo en ese momento era de 3 personas, o sea, nos hubiera llevado años poder juntar información sobre dónde queda. Ahora sí, aparentemente se cortó la transmisión, seguramente está experimentando algún problema de conexión. Agustín, ahí volvió, ahí volvió. Hola Agustín, ¿cómo estás? Estás con el micrófono muteado. Ok, ahí. Ahora sí, se nos cortó un instante, volví a compartir la pantalla. Dale, no sé dónde me dejaron de escuchar. De que estabas armando un equipo en la Mata Atlántica para poder tener evidencia de la presencia del yaguareté. En esta diapositiva, ¿no? Era la de esta Sí, que ven. esa diapositiva por lo menos es la última que yo vi, sí, correcto. Perfecto, perfecto, estaba acá. Sí, no, les decía que bueno, fue una iniciativa que funcionó bastante bien, una iniciativa colaborativa con voluntarios y gente que nos ayudó a juntar información de la especie. Como les decía, se juntó en 3 países, logramos colectar más de 2.500 registros. Eso no solo de yaguareté, sino que también se juntaba a veces registro de puma, a veces también de perros, porque juntamos heces, huellas, y las heces y las huellas de perros o de yaguareté o de aguaraguazú a veces son similares en tamaño a las de yaguareté, entonces les pedíamos que nos junten todo, ¿no? Y después lo analizamos y diferenciamos de qué especie era. Y bueno, esa metodología colaborativa nos permitió relevar más de 9 millones de hectáreas, ¿no? En un periodo bastante corto de 6 años y obtener un mapa de presencia para saber dónde todavía teníamos yaguareté. A partir de esto, de este mapa de presencia, comenzamos a hacer algunos análisis para entender cuáles eran las variables que estaban haciendo que la especie, permitiendo que la especie subsista o no. Y lo que vimos era que, y ver dónde estaba el hábitat apto para los jaguares y no apto, ¿no? Para eso desarrollamos unos modelos que se llaman de aptitud de hábitat, que básicamente nos muestran cuáles son las condiciones del ambiente en los lugares donde tenemos yaguareté y cuáles son las condiciones del ambiente donde no tenemos. Y nos permite predecir en todo el paisaje analizado dónde tenemos o no tenemos hábitat, ¿no?
En este mapita, en verde se ven dónde están los parches, o dónde estaban en ese momento los parches de hábitat de yaguareté. En verde están marcados los de mejor categoría. Y como ven, ahí es todo un mosaico de fragmentitos, ¿no?, de hábitat, que está bastante complicado, es muy poco, está bastante fragmentado el hábitat, lo cual no es bueno para conservar especies, ¿no? Y bueno, pudimos establecer también que hemos perdido en esta región más del 90% del hábitat de la especie, ¿no? Otra de las preguntas que nos quisimos hacer en ese primer momento, en los primeros años, fue saber cuántos yaguareté teníamos en las distintas regiones. Y para eso estudiamos 3 áreas de la provincia de Misiones. Una fue el Parque Nacional Iguazú, acá marcado, esta es la provincia de Misiones, y acá está el Parque Nacional Iguazú. Otra de las áreas fue el Parque Provincial Uruguay, la Reserva de Vida Silvestre de Uruguay, y otra fue la Reserva de Biosferas Yaboti. ¿Y cómo relevamos a esas áreas? Las relevamos a través de las trampas cámara. También en aquel momento las trampas cámara eran una novedad, había muy poquitos estudios con eso. De hecho, las trampas cámaras que utilizamos no eran digitales, sino a rollo, ¿no? Imagínense, ya no venden más rollos, no hay más rollos de fotos. Por ahí los más chicos ni siquiera los conocen, ni saben de qué estamos hablando. Pero bueno, hicimos esos relevamientos. Los relevamientos son grandes muestreos armamos una grilla separando cámaras a distintas distancias, a 2 o 3 kilómetros, y vamos cubriendo más o menos homogéneamente el paisaje para ver cuántos yaguaretés hay en ese lugar. Las trampas cámara, como les decía, son un aparatito que nos sirven para obtener fotografías de los animales que pasan frente a ellos, y particularmente los felinos manchados y el yaguareté también, tienen un patrón de manchas que es único para cada individuo, ¿no? El patrón del pelaje, las manchas del pelaje, y es como las huellas digitales nuestras, ¿no? Entonces, a través del patrón del pelaje podemos individualizar a los distintos animales y contarlos en esa grilla, cuántos animales tenemos en cada relevamiento, ¿no? Y con modelos matemáticos también, ¿no? Estimar no solo los que fotografiamos, sino los que probablemente estén en el área y no hemos fotografiado. Básicamente lo que encontramos fue que la densidad de yaguareté era bastante baja. Acá en este gráfico que ven están las densidades de yaguareté y de puma, ¿no? En este es la cantidad de individuos cada 100 kilómetros cuadrados, o 10.000 hectáreas, y acá son los 3 sitios, lo cual es un gradiente de protección sobre todo contra la caza furtiva, ¿no? Iguazú es el sitio con menos caza, Uruguay intermedio, y Yaboti tenía peor protección en ese momento, o sea, más caza furtiva. Y veíamos que el yaguareté, a medida que cae el nivel de protección, ya las densidades eran muy, muy bajitas, ¿no? El puma, por otra parte, también presenta el mismo patrón, o sea, a medida que hay menos protección, la especie, la abundancia de los individuos disminuye, pero hay bastante más puma que yaguareté, había bastante más puma que yaguareté en ese momento en los 3 lugares relevados, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco los hallazgos más importantes de los primeros momentos, que era saber dónde que teníamos yaguareté, cuántos había por unidad de área, para poder hacer una estimación de cuántos yaguareté teníamos en todo Misiones, ¿no? El corredor verde de Misiones. Y bueno, previamente a nuestro trabajo, en los años 90, había habido un trabajo de Peter Krause, un biólogo brasilero, un pionero de la investigación con jaguares en el mundo, que había hecho un trabajo de estimación de densidad, o sea, de abundancia de yaguaretés en el Parque Nacional de Iguazú, el lago brasilero, y en ese trabajo él había estimado una densidad poblacional, y extrapolándola a todas las áreas de selva que quedaban, él proponía que podían quedar hasta 400 yaguareté en todo el corredor verde de Argentina y Brasil, ¿no? Y bueno, cuando nosotros terminamos esa primera etapa del trabajo con Carlos, Mario y yo,
hicimos el mismo cálculo, o sea, vimos dónde quedaba hábitat para la especie, hábitat apto, estimamos las densidades en esas áreas y extrapolamos esas posibles densidades a las áreas remanentes, y nos dio que la caída, que la población de yaguaretés era de 50 animales para todo el corredor verde, y que había habido en consecuencia una caída poblacional bastante marcada, ¿no? De 400 estimados en los 90 a 50 yaguaretés en el año 2004, ¿no? Así que bueno, fue ese momento bastante duro, bastante eh, feo enterarnos de que la situación estaba tan crítica, pero bueno, también fue el disparador de un montón de trabajos de un montón de instituciones que vinieron después, ¿no? A trabajar. Fue como la luz de alerta que nos indicó que teníamos que hacer algo de manera urgente, porque si no íbamos a perder el yaguareté en Argentina. También con esa información hicimos un análisis de viabilidad poblacional, que básicamente es un modelo, una ecuación, en la cual uno puede poner distintos parámetros de reproducción, mortalidad, distintos factores que afectan eso, y ver a lo largo del tiempo, hacer como proyecciones para saber si la especie, qué chances tiene la especie de sobrevivir a cierta cantidad de años. Como eh, lo, eso sirve para saber cuán amenazada está una especie, pero también, y lo más importante para lo cual nosotros queríamos usarlo, era también identificar cuál era la variable que teníamos que tenía más peso en lograr la conservación de la especie, ¿no? Entonces ahí podíamos modelar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo reduzco la caza furtiva a un 20%, ¿no? Entonces ahí el modelo corre y podemos ver, no sé, unas distintas proyecciones a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué pasa si soltamos individuos? Si largamos 3 individuos por año en misiones, 3 yaguaretés por año, y vemos cómo, para lograr ver si tiene efecto en la conservación de la especie. Corremos estos modelos y estos modelos te dicen cuál sería el efecto a largo plazo, ¿no? A través de este modelo lo que encontramos para misiones era que, por ejemplo, reintroducir individuos de yaguareté no tenía ningún efecto en la posibilidad de conservación de la especie, porque era la trayectoria y la población iba a seguir teniendo la misma suerte, ¿no? Que lo que necesitábamos hacer era reducir, obviamente conservar el hábitat que teníamos y reducir la caza furtiva, sobre todo del yaguareté. Así que bueno, eso fue, con todos estos aprendizajes, esta información que generamos de dónde teníamos, cuántos había y cuáles eran las mejores medidas para conservar la especie, fue que volcamos toda esa información en un documento que es el Plan de Conservación del Yaguareté del Corredor Verde de Misiones. Es un documento que lo trabajamos durante muchos años con muchas instituciones y muchas personas, ¿no? Y es la base de la estrategia de conservación de la especie en Misiones, ¿no? Después de esa primera etapa también comenzamos a hacer otro tipo de estudios referido a la especie, los cuales tenían que ver más con otras cuestiones, ya no tanto de dónde teníamos yaguareté y cuántos había, sino cómo se movían estos animales en el paisaje, cuáles, y esto nos serviría después para planificar corredores, para mantener toda la población conectada, ¿no? Entonces, a partir del año 2009 comenzamos a hacer algunas capturas de yaguareté, tanto del lado argentino como del lado brasilero, para colocarles collares satelitales con GPS y de transmisión satelital para ver cómo se mueven los animales en este ambiente. Y bueno, fue realmente un trabajo bastante difícil de hacer, es muy difícil capturar estos individuos de manera segura para ellos, sobre todo.
y después monitorearlos también es todo un desafío. Pero la información que da es realmente sorprendente, ¿no? Tenemos a lo largo de estos años varios individuos ya que hemos monitoreado, tanto el argentino como el brasilero, y esa información la hemos ido también volcando a distintas publicaciones y a estrategias de conservación, ¿no? Como les decía, esta información, por ejemplo, de cómo se mueven los animales, la volcamos, por ejemplo, para evaluar cómo algunas áreas críticas donde se estaba perdiendo conectividad en la provincia de Misiones, cuál era la estrategia, la mejor estrategia para conservarla, ¿no? Y acá lo que están viendo es un análisis que hizo Julia Martínez Pardo, en la cual hacía una priorización de los parches de bosque que tenían el mayor peso para conservar la conectividad de la especie en distintas áreas críticas, ¿no? Para eso hizo distintos análisis que usaban esa información de cómo se mueve la especie y pudimos ver y priorizar eso. Esto lo hizo Julia para distintos corredores, en distintas áreas críticas. Uno de ellos, de estas áreas críticas, es entre la ruta 14, es lo que cruza la ruta 14, entre la Reserva de Biosfera Yabotí y el centro de Misiones. Y ese análisis de esta priorización de parches identificó toda una zona que era prioritario trabajar, y ahí la Fundación Vida Silvestre encaró un proyecto de conservación de esos fragmentitos de bosque que todavía mantienen cierta conectividad para trabajar en la conservación de los bosques, mejorar la productividad sustentable de esos productores. El gobierno de la provincia también les otorgó algunas facilidades y los fondos de la ley de bosque a esos productores. Entonces fue toda una sinergia muy interesante que se dio y que todavía se está dando, ¿no? Fundación Vida Silvestre está implementando un trabajo bien fuerte, bien interesante en esa zona, y sería bueno también aplicarlo en los próximos años en otros de los corredores, ¿no? Así que bueno, esa es otra de las líneas de trabajo que hay que trabajar, ¿no? Otra de los análisis que hicimos fue ya más, no solamente en la región de la selva paranaense, o bosque atlántico del Alto Paraná, como lo conocemos, sino a toda la escala de todo el bosque atlántico. El bosque atlántico es una región que se distribuye en Paraguay, Misiones, Brasil, y va hasta por la costa, hasta cerca de la ciudad de Bahía, hasta el estado de Bahía. Es una región muy, muy grande. Hicimos un análisis, nos juntamos con otros científicos de Brasil y Paraguay, hicimos un análisis de cómo estaban las poblaciones, ¿no? Un poco lo que habíamos hecho a escala más local de nuestra selva paranaense, lo extendimos a todo el bosque atlántico, ¿no? Y bueno, y ahí salieron resultados muy interesantes, una publicación muy interesante y un grupo de trabajo muy lindo. Y lo que vimos básicamente es que la situación en el bosque atlántico también era muy, muy complicada. Hemos perdido el 97% del hábitat del yaguareté, la distribución del yaguareté en realidad. O sea, queda hábitat, pero hay mucho hábitat también que ya no tiene yaguareté. Y también conservamos menos de 300 animales, ¿no? en este paisaje del bosque atlántico, ¿no? Y estas manchitas que ven acá son las subpoblaciones, ¿no? Y las más oscuras, estas marrones que se ven, son las 3 poblaciones que tienen 50 individuos o más, o que tienen chance de tener 50 individuos o más. El resto de las subpoblaciones son muy pequeñitas y no llegan a ese número de individuos, así que están mucho más amenazados todavía, ¿no? Entonces, algo importante de destacar es que también el Corredor Verde, que está acá de Misiones, y el Parque Nacional de Iguazú, tiene una importancia a nivel también de toda la ecorregión, y es donde conservamos la mayor población de yaguareté de toda la ecorregión, ¿no? Con alrededor de 100 individuos actualmente. Otra de las cosas que hemos hecho a lo largo de los años ha sido monitorear cómo va la población, ¿no? O sea, después de haber hecho ese diagnóstico inicial de dónde quedaban yaguaretés y dónde
cuántos había. Seguimos haciendo este trabajo con cámaras trampa. Este es un mapita que simboliza un poco dónde están las cámaras trampas en un muestreo. Este es el Parque Nacional de Iguazú, este es el Parque Iguazú, el Parque Uruguay. Bueno, es un área gigantesca, además de 300.000 hectáreas donde están puestas las cámaras, y abarcamos un área muy, muy grande de más de 500.000 hectáreas en el muestreo, ¿no? Son relevamientos muy, muy grandes que hemos ido agrandando con el tiempo, y hoy en día podemos ver cómo va cambiando la población. De dos maneras, ¿no? Por un lado nos interesa cómo ha ido cambiando la población el número de yaguaretés, ¿no? Acá vemos en este gráfico el número de individuos y el correr de los años, ¿no? Y lo que vemos acá es que, bueno, como les decía, para la década del 90 pensamos que teníamos 400, para el año 2005 la estimación fue que teníamos alrededor de 40 animales. Esta barrita que se ve acá es el error, o sea, por la estimación siempre tiene cierto grado de error. Y a lo largo de los años íbamos monitoreando, en general lo hacemos cada 2 años a este monitoreo, y este monitoreo nos fue permitiendo ver cómo la población iba creciendo, se iba recuperando, ¿no? En el 2010 teníamos 58 individuos, en el 2014 71, en el 2016 90, en el 2018 llegamos al pico acá máximo de 105, y ahora el último dato que tuvimos en este muestreo del año pasado, que anunciamos el año pasado, era que de vuelta teníamos alrededor de 90 individuos, ¿no? Como vemos, si bien acá hay una disminución leve, no es estadísticamente significativa tampoco, hemos visto cómo se ha incrementado la población de yaguaretés, ¿no? O sea, desde 40 individuos se ha ido alrededor de 90, o sea, casi que hemos más que duplicado la población de yaguareté, lo cual es una gran noticia. Y creemos también que es producto de los esfuerzos de muchas instituciones que trabajan con la especie, ¿no? Así que bueno, podemos contar que es un caso bastante exitoso de conservación de una especie en nuestro país, ¿no? Tenemos que estar orgullosos en eso. Y acá hay una barrita más, que es el futuro, que esperamos que tiene un número de 250, que es por ahí el número más optimista que podamos tener de conservar un número de individuos tal de este tamaño poblacional que pueda albergar la selva que tenemos en Misiones, ¿no? Así que el plan de conservación de alguna manera intenta que lleguemos a este número. Falta bastante, pero lo importante, yo siempre digo que en las cuestiones de conservación son las tendencias, ¿no? Más que los números absolutos que pueden variar. Y la tendencia en general es que estamos mejor. No sé qué ha pasado acá, veo unas líneas en la presentación, no sé de dónde han salido, pero bueno, disculpen. Bueno, pero otra de la información que hay interesante de los muestreos de cámaras trampa en el tiempo es conocer la historia de los distintos animales, ¿no? A lo largo, ¿cuánto vive un yaguareté? Es una de las preguntas que nos hacen siempre. Y bueno, a través de estos muestreos a lo largo del tiempo uno va sabiendo, o sea, si lo encontramos en el año 2004, en el 2006, en el 2008, vamos viendo cuánto vive un yaguareté. Y bueno, ya actualmente tenemos algunas, no sé si alguien sigue en nuestras redes sociales, por ahí publicamos alguna información de eso, hace poquito publicamos de uno de los individuos que monitoreamos. La primera fotografía que tuvimos de ese animal fue con su mamá, era un cachorro, y lo fotografiamos con su mamá en el año 2006, y en el año 2020 todavía, bueno, en el año 2021, 2022 todavía la estamos fotografiando. O sea, ese animal tiene ya unos 15, 16 años, y nos da una idea de cuánto puede vivir un yaguareté, ¿no? Esperemos que se estire un poquito más, pero bueno, por lo que sabemos ya va llegando un poquito a la edad máxima de la especie, ¿no? Los machos aparentemente viven un poquito menos, o sea, no perduran tanto en el tiempo, y es probable que tengan tasas de supervivencia un poco más bajas que las hembras, ¿no? Pero bueno, es toda información súper importante para entender cómo funcionan las poblaciones, ¿no? Y eso se logra solamente con trabajos a largo plazo, ¿no?
En nuestro caso lo hemos podido lograr por varias cuestiones, por el apoyo obviamente del CONICET, que ha permitido que nos dediquemos a investigar estas cosas y que digamos, permite que el equipo haya crecido, y también otra serie de instituciones que también están interesadas en cómo salen estos resultados. Una de ellas es la Fundación Biosilvestre también, que apoya y financia gran parte de estos grandes relevamientos, la Administración de Parques Nacionales, también el gobierno de la provincia de Misiones, también el Parques Nacionales de Brasil, el ICMBio, el Proyecto ONSAS de Iguazú. Así que bueno, hay un montón de instituciones que permiten darle esa continuidad y tener tan lindos datos, ¿no? Otra de las cosas, una de las principales amenazas, como les decía, en esta región y en Argentina en general para la especie, es la caza furtiva de yaguaretés y de sus presas, ¿no? En simultáneo con el relevamiento de trampas cámara que hicimos en el año 2018, hicimos un relevamiento con grabadores automáticos, ¿no? Y estos grabadores automáticos lo que nos permitían era, de alguna manera, grabar si en algún lugar, si en el lugar donde estaban, ocurrían disparos de armas de fuego, que es la principal metodología que usan los cazadores para cazar en la región, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era llevar esos grabadores, los poníamos en un árbol durante 3 semanas, el grabador grababa, y después lo traíamos, lo íbamos moviendo de distintos lugares, íbamos completando estos puntitos rojos, cerca de más de 90 puntos relevados, y fuimos viendo cuántos disparos había en cada lugar, y a partir de eso pudimos ver cuáles eran las variables que afectan a la presión de caza. Fue un esfuerzo súper grande también. Una de las cosas que creímos que iba a afectar la caza furtiva era la accesibilidad. Entonces queríamos también tener datos de lugares muy, muy inaccesibles, como estos del Parque Nacional do Iguazú, el brasilero acá, que no hay caminos, es realmente muy lejos para llegar. Entonces lo que hicimos fue pedir un helicóptero prestado a una empresa que es concesionaria ahí de un servicio de helicópteros de paseo, y nos permitió llegar a esos puntos, ¿no? Para colocar esos grabadores. Así que bueno, fue un esfuerzo logístico muy, muy importante, ¿no? Y básicamente lo que nos dio es este mapa eh, de distintos colores que simbolizan de alguna manera la presión de cacería, ¿no? Y la presión de cacería está mucho más relacionada con la accesibilidad de los humanos a llegar a un punto de selva que con si es un área protegida o no es un área protegida, ¿no? Entonces, la accesibilidad es una variable súper importante, y los lugares más inaccesibles son los que tienen menos caza, menos presión de caza, ¿no? Esto sirve para ayudar a planificar las estrategias de control de caza, tanto para parques nacionales como para la provincia, el SMBio, también en el caso de Brasil, ¿no? Así que es algo que también ha sido un aporte interesante y novedoso al conocimiento de los problemas y de las amenazas al yaguareté. Otra de las cosas que también hemos estado investigando estos años es el efecto de las plantaciones forestales. En el norte de Misiones, pegado a la selva, hay bastantes plantaciones, hay empresas grandes forestales que plantan pinos y eucaliptus para básicamente hacer celulosa, papel, madera, ¿no? Y bueno, no, se ha discutido bastante sobre cómo eso podría amenazar a la biodiversidad y a los procesos. Y bueno, nosotros en particular nos preguntábamos cuál era el efecto sobre el yaguareté y sobre sus presas. Y entonces, bueno, empezamos a hacer a través de nuestros datos, de nuestro equipo de trabajo, distintos análisis, y pudimos evaluar cómo afectaba esto a la especie. Y bueno, lo que encontramos básicamente que en este ambiente, en el cual hay selva y las plantaciones de pino están bastante metidas dentro de la selva y mezcladas con parches de selva, las plantaciones forestales no son un uso
muy malo para el yaguareté. Obviamente no es lo mismo que la selva, no hay la misma cantidad de presas que la selva, pero es un lugar que los yaguaretés usan bastante, y los pumas también, y que también mantienen cierta cantidad de presas, ¿no? Y algo importante y no menor es que por lo general son lugares donde hay poca gente, ¿no? Y casi nada de animales domésticos, y la gente y los animales domésticos muchas veces no se llevan muy bien con los grandes felinos, ¿no? O no logramos muchas veces una convivencia muy armoniosa. Entonces creemos que en parte de esta no impacto muy alto sobre los grandes felinos de las plantaciones forestales tiene que ver con eso, ¿no? Que hay poca gente y pocos animales domésticos, ¿no? Así que bueno, fue un poco nuestro aporte a ver o aclarar cómo era ese problema, ¿no? Y lo que decíamos es que bueno, las plantaciones forestales pueden constituir de alguna manera áreas que sirvan para el desplazamiento de individuos como corredores, siempre y cuando mantengan cierta cantidad de selva, ¿no? Que también ayude a mantener, sobre todo presas, para que los animales mientras se desplazan puedan ir comiendo o estando algún tiempo en esos lugares alimentándose bien, ¿no? Otra de las cosas que hemos hecho a través de la empresa Arauco Argentina, una de esas empresas forestales que planta pinos eh, a gran escala, ellos habían certificado una certificación internacional de prácticas ambientalmente y socialmente sustentables, que es el FSC, Forest Stewardship Council. Y bueno, ellos habían obtenido esa certificación, y una vez que obtienen esa certificación pueden obtener otros certificados, ¿no? Y ellos querían certificar el valor que tenían sus áreas de conservación junto con sus plantaciones forestales para conservar al yaguareté. Arauco, esta empresa, es dueña de un montón de áreas que están limitando con el Parque Nacional de Iguazú, el Parque Uruguay, y son áreas bastante importantes para la conservación. Y bueno, y lo que nos pidieron básicamente es que hiciéramos una evaluación de eso, de cómo estaban las poblaciones a lo largo del tiempo en esas áreas, y la verdad que encontramos que en esas áreas digamos, la población de yaguareté estaba bastante bien, y la población de sus presas más importantes también, digamos, que no había sufrido. Lo que ellos tienen que certificar básicamente es que no, la cantidad de yaguaretés o la cantidad de presas no cae en el tiempo. Ellos tienen que de alguna manera hacer acciones para que se mantenga eso, ¿no? Y cada 5 años se va evaluando eso. Así que, pero bueno, los indicadores que nosotros evaluamos daban que habían logrado eso, lo cual era una buena noticia, sobre todo para el yaguareté y sus presas. Otra de las cosas en las cuales hemos estado trabajando son las interacciones básicamente entre los turistas y la fauna en el Parque Nacional Iguazú. El Parque Nacional Iguazú es uno de los parques más visitados de Argentina, tiene más de 1 millón de personas por año, es muchísima gente que se concentra en ese lugar, y bueno, todo ese movimiento queríamos saber si tenía un efecto tanto en yaguareté, en el puma, como en otras especies, ¿no? Y para eso, bueno, hemos hecho algunos análisis, ha hecho Natalia Casado, uno de los miembros de nuestro equipo, algunos análisis al respecto, han salido cosas bastante interesantes. Los grandes felinos evitan un poquito estar en el área de uso público del área de cataratas. Esto no significa que no estén nunca, aparecen cada tanto, ustedes verán a veces algún videíto por las redes sociales, pero en general es un área que ellos evitan de usar, ¿no? Sobre todo en los horarios de más uso público, ¿no? Entonces, bueno, son cosas interesantes que estamos monitoreando, y que también a veces a parques nacionales le hace mucha falta para tomar decisiones, ¿no? También el manejo de un área de tan alta visitación
y la posibilidad de que se puedan haber encuentros cercanos con felinos, a veces preocupa a las autoridades, entonces es algo que es importante monitorear y lo estamos haciendo en conjunto con Parques Nacionales, ¿no? Otra de las cuestiones que investigamos en nuestro equipo y que Me parece que tenemos otro microcorte, le voy a avisar a Agustín. acá de vuelta, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Agustín. Dale, me volví a cortar. Supongo que fue en la última diapositiva, ¿no? De las enfermedades estaba hablando, ¿puede ser? Si mal no recuerdo, todavía se estaba con el uso público del parque en esa filmina. Ah, bien, bien. Bueno, a ver, vamos una atrás. No, bueno, les decía básicamente que No, era, correcto. les decía básicamente que bueno, que era un tema de interés para el Parque Nacional, el manejo, la presencia de felinos en el área de cataratas, y que también es información que, que hace falta monitorear, entonces lo hacemos en conjunto con ellos y es importante, ¿no? Otra de las cosas que hacemos desde nuestro equipo, a través de nuestros veterinarios, Juan Arrabal, Sebastián Costa, eh, Ezequiel Van der Hoeven, es estudiar las enfermedades de los carnívoros y sus presas, ¿no? Hay muchas enfermedades que no conocemos de nuestra fauna silvestre y que pueden amenazar tanto a la fauna silvestre como también a nosotros o a los animales domésticos, ¿no? O sea, con esto de la pandemia de COVID se ha hablado mucho, ¿no? De la transmisión entre animales y personas, animales silvestres con personas y ganado, así que es un tema realmente importante y que estamos haciendo investigaciones al respecto, ¿no? Así que es otra de las líneas de trabajo importantes que desarrollamos. Ahora los invito a movernos un poquito de la geografía e irnos a la región chaqueña, ¿no? El Chaco es un gran bosque, lo saben, que tenemos en el norte de Argentina, muy diverso, un bosque seco muy extenso y muy diverso, realmente muy rico en el número de mamíferos, y también contiene o mantiene una pequeña población de yaguareté. En esta región, nuestra coordinadora del equipo, de nuestro trabajo desde los inicios ha sido Verónica Quiroga, que ahora trabaja en el Instituto de Ecología Animal de Córdoba. Ahí les muestro un poquito dónde está el Chaco y dónde quedan registros del Chaco, ¿no? La región chaqueña llega hasta las provincias de Córdoba, San Luis, ¿no? La Rioja, Santiago del Estero, pero yaguaretés tenemos ya en la provincia de Formosa y Chaco, ya incluso en Santiago creo que lo hemos perdido en los últimos años, ¿no? Y una distribución bastante parchadita, ¿no? No hay un lugar donde haya muchos yaguareté, en general la densidad es muy, muy bajita y hay poquitos registros dispersos, ¿no? De la especie. Inicialmente, Verónica y Gabriel Boaglio iniciaron el trabajo ahí con un abordaje similar, un poco similar a lo que habíamos hecho en Misiones, pero ellos usaron más que todo entrevistas, ¿no? Fueron visitando los puestos en todo el Chaco y fueron tratando de recopilar datos de yaguareté. Creo que estos son los datos de los últimos 15 años, ¿no? De yaguareté en todo el Chaco, ¿no?
y son realmente parecen bastantes, pero son muy poquitos y muy dispersos, ¿no? Así que bueno, estos son también como cerca de 10 millones de hectáreas el área relevada, un área similar a la que habíamos relevado en el bosque atlántico, en el selva paranaense, ¿no? Es un área gigantesca, y que bueno, fueron relevando Gabriel y Verónica a través de encuestas en los puestos, ¿no? También hicimos monitoreos con cámaras trampa, usamos la misma metodología, tanto nuestro equipo como otros equipos también. Hay un equipo de trabajo de parques nacionales y que tiene una iniciativa que se llama Jaguares en el Límite, que trabajan sobre todo en la parte de las yungas de Jujuy y Salta, y también hicieron uno de los relevamientos acá, este grandecito acá, amarillo, lo hizo Pablo Peroy con su gente del proyecto Jaguares en el Límite, y el resto son todos los otros relevamientos que hemos ido desarrollando. Esto es el Parque Nacional Impenetrable, esto es Copo, esta es la Reserva Aborigen, este es Paraje El Cantor. Bueno, todas áreas eh, con posibilidades de yaguareté, y la verdad que los resultados de esto han sido muy escasos. Solamente hemos obtenido, en los últimos años se han obtenido de estos muestreos 2 fotografías de yaguareté. Una en Impenetrable, que es de uno de los bichos, el más conocido, Caramtá, y otro cerca del Parque Pilcomayo en Formosa, ¿no? Un individuo macho grandote también. Así que bueno, eso nos da una pauta también de lo crítica que está la situación del yaguareté en el Chaco. Estimamos que hay menos de 20 animales, yo creo que menos aún, yo creo que deben rondar los 10 animales en toda la región chaqueña, que es muy extensa, pero realmente los registros son muy poquitos, ¿no? Así que es sin duda la población donde la situación es más crítica, ¿no? Y hay que poner muchísimo esfuerzo para ver si lo podemos salvar. También a través de esta información que generó Vero, y con todos nosotros colaborando, es que hicimos algunas zonificaciones de áreas núcleo y áreas que pueden ser como corredores para la especie, para ayudar a la zonificación de la planificación de las provincias y también de la administración de parques nacionales. Y en función de eso también, una de las áreas que se identificaron en este análisis fue el Parque Nacional Impenetrable, antes conocido como la Estancia de la Fidelidad. Surgió como un área muy importante para la conservación de la especie, y estuvimos trabajando bastante en la creación de ese parque. Vero incluso estaba como oradora para ir a hablar en la Cámara de Diputados o en el Senado, no recuerdo muy bien, pero era una de las oradoras presentando la importancia del lugar cuando se estaba creando el parque, ¿no? Y fue muy activa en toda la creación del parque, y en la generación de información y en la valorización de esa área, ¿no? Así que fue un aporte muy importante de nuestro equipo, también liderado por Vero. Y bueno, también, del mismo modo que lo hicimos en Misiones, en la región chaqueña fue un poquito más tarde, se hizo un plan, no un plan de conservación, sino ya un plan de emergencia, ¿no? Porque la situación era muy complicada. Así que bueno, eso es lo que se hizo, nuestros datos fueron la base, básicamente, de este plan regional. Y otra de las cosas que pasó relevante fue hace ya 2 años, que se encontró, estábamos haciendo un relevamiento en el Bermejo, en el río Bermejo, y encontramos una huella sin duda de yaguareté, lo cual es una gran noticia para Chaco, dentro del Parque Nacional Impenetrable. Al tiempito la gente de la Fundación Rewild en Argentina sacó una foto con trampa cámara de este individuo, y ahí nomás comenzamos a planificar una estrategia para ver si lo lográbamos agarrar, ¿no? Y bueno, a través de un esfuerzo conjunto entre Parques Nacionales, la Fundación Rewild y nuestro equipo, fuimos a intentar capturarlo. Se llevó una hembra de yaguareté a esa región, se hizo una jaula, se llevó una hembra,
para ver si lo traíamos a Caramta. Logramos hacer eso, logramos capturarlo y le pusimos un collar satelital. Y a partir de ahí comenzó toda una historia de seguimiento de este individuo. O sea, imagínense que de no tener prácticamente fotos de individuos en el Chaco, empezamos a tener monitoreo en tiempo real de uno de sus individuos, ¿no? Después de eso también, a partir de eso, la Fundación Rewilding empezó un proyecto de cría en el Parque Impenetrable. Llevó una de las hembras que había estado en Iberá, a Tania, y lo cruzó con Caramta, o sea, también a través de una serie de jaulas y de instalaciones complejas, logró que hacer entrar a Caramta a un recinto, juntarlo con Tania sin que se escape Tania, que se reproduzcan, que se apareen, sin que se lastimen, después que salga Caramta, y después de eso, que vuelva a ser libre, y a partir de eso nazcan cachorros, ¿no? Que son 2 cachorritos que nacieron, y que esta semana pasada cumplieron ya 1 año. Están obviamente todavía en cautiverio, en unas instalaciones ahí, pero creo que el plan de Rewilding es soltar esos individuos en el parque una vez que sean adultos, ¿no? Así que ha sido un aporte bastante importante lo que está haciendo en ese lugar también en el Parque Impenetrable, ¿no? Una de las estrategias en la que nosotros nos estamos apoyando bastante, estamos desarrollándola de hecho, es el trabajo de ciencia ciudadana con el grupo de colaboradores para la conservación del yaguareté en la región chaqueña. Al igual que en Misiones, es un grupo de voluntarios que nos ayudan a buscar huellas, IS o ataques de yaguareté a ganado, para ver dónde todavía queda la especie y movilizarnos si hay algún yaguareté en riesgo de ser cazado en esa región para tratar de que no ocurra, ¿no? Esta iniciativa es financiada por el programa de pequeñas donaciones del PNUD y es coordinado el trabajo de campo por Lucero, una guardaparque, Lucero Corrales, que vive en Miraflores, cerquita del Parque Nacional Impenetrable. En relación a esto también y a la ciencia, a los trabajos de ciencia ciudadana, hemos creado también una iniciativa para monitorear las especies amenazadas en el norte de Argentina, sobre todo los mamíferos, con un eje fuerte en el yaguareté, en una iniciativa que le hemos puesto Ciencia Colectiva. Uno puede bajar una app en el celular, después nos pueden preguntar si alguien tiene interés, y subir los datos que tenga de yaguareté o de otras especies amenazadas a esa red. Esos datos van a nutrir una base de datos que va a servir para la toma de decisiones y actualizar dónde quedan individuos de estas especies, ¿no? Así que es una iniciativa muy linda que estamos impulsando junto con la Fundación Vida Silvestre también. Otra de las cosas que estamos trabajando, tanto en Misiones como en el Chaco, es tratar de trabajar con productores para ayudarles a minimizar la posibilidad de ataques de yaguareté y de puma al ganado, ¿no? También es una iniciativa que trabajamos tanto con Fundación Vida Silvestre, el Ministerio de Ecología, el Gobierno de Chaco, y el proyecto ONSAS de Iguazú de Brasil. Y estamos trabajando, hemos contratado, en el caso de Misiones, en el caso de Chaco, el trabajo lo hace Lucero. Cuando hay algún ataque de yaguareté al ganado, ella va y trata de recomendar o ayudar a que no sigan ocurriendo y que tampoco maten al yaguareté. Y en el caso de Misiones tenemos 2 personas, Ricardo Schwartz y Romina Antueno, son 2 productores ganaderos, que son ellos en realidad los que asesoran y ayudan a sus pares, a sus productores, amigos o conocidos que tienen, o que no conozcan, que tienen ataques de yaguareté en la provincia de Misiones. Y también los ayudamos a implementar distintas medidas, pueden ser que son variadas, ¿no? Desde un boyero eléctrico, una luz, encerrar el ganado durante la noche. Hay distintas medidas que se pueden implementar de acuerdo a la situación, ¿no? Pero bueno, es un trabajo muy lindo y que esperemos que esté aliviando una de las presiones, que es el conflicto por ataques al ganado, ¿no? También muy relacionado a eso, estamos haciendo algunos trabajos con
relacionados a encuestas, ¿no? Encuestamos y charlamos con la gente, porque es súper importante conocer lo que está pensando la gente que realmente convive con la especie, ¿no? Que es la que va a tener un ataque de ganado, o que va a pasar un jaguarete cerca de su casa y le puede dar miedo. Entonces es importante conocer qué piensa, qué siente toda esa gente, porque eso nos va a ayudar a que busquemos soluciones que sean, digamos, que sean implementables para ellos, o sea, que ellos realmente las quieran, y también que permitan conservar al jaguarete, ¿no? Entonces es otro de los trabajos que venimos haciendo desde hace tiempo. También trabajamos con genética. Hemos estado haciendo análisis genético en las 3 poblaciones de Argentina. Este es un trabajo que lidera Facundo Robino, es un estudiante de doctorado de nuestro equipo, y lo que hemos visto es que en Argentina, genéticamente hablando, tenemos 2 grupos poblacionales. Uno es el de la selva paranaense de Misiones, y otro es de las Yungas y el Chaco, ¿no? Que todavía conserva la misma identidad genética, ¿no? O sea, de alguna manera todavía hay bastante similitud entre esas 2 regiones a nivel genético, ¿no? Entonces, para el manejo de los individuos, uno puede tomar decisiones en función de esto, ¿no? Así que bueno, este también es un trabajo que ya recién está saliendo los resultados, y están siendo importantes para el manejo, ¿no? Y otra de las cosas en las cuales hemos trabajado es en el asesoramiento a la Fundación Conservation Land Trust, y ahora llamada Rewilding Argentina, en la reintroducción del jaguaretén en los esteros de Liberá. Es un proyecto que, si bien en los últimos años se ha cobrado notoriedad, viene desde hace mucho tiempo. La planificación comenzó en el año 2007, 2008, las primeras reuniones que tuvimos. Y bueno, entre las cosas que hemos aportado fue hacer, por ejemplo, un estudio de la aptitud del hábitat de Iberá de mantener una población de jaguareté. Queríamos saber si Iberá es capaz de mantener jaguaretes en el tiempo, de acuerdo a la cantidad de presas que tiene, a las amenazas que hay. Y bueno, Carlos de Angelo lideró este análisis, ¿no? Este mapita, donde identificamos dónde serían los lugares que más factibilidad tendrían de sostener una población de jaguareté en todo Iberá. Son las verdes también, de nuevo. Y esta estrellita que ven ahí es la isla de San Alonso, que es donde precisamente, a partir del análisis que desarrollamos, se decidió crear el centro de cría de jaguareté de Iberá, ¿no? También, bueno, un largo camino de conservación de esta ONG con el Estado provincial, el Estado nacional. Se ha creado el Parque Nacional Iberá, se han creado áreas provinciales, hay áreas privadas también de conservación. Entonces también creo que es una experiencia bastante exitosa de conservación, y en particular también hemos participado de alguna manera en aprender a criar jaguaretés que puedan ser luego liberados para vivir en silvestría, ¿no? No es lo mismo criar jaguaretés para que vivan en una jaula que criarlos para que salgan y sean jaguaretés normales y silvestres. Entonces, bueno, ha sido toda una experiencia de planificación, de error, y en eso hemos estado tratando de ayudar a Rewilding a que le salga lo mejor posible, y todavía lo hacemos. Y bueno, ya la parte más interesante del trabajo ha comenzado. O sea, como saben, hace un poquito más de un año, se largaron los primeros jaguaretés, se liberaron los primeros jaguaretés en Iberá. Primero salió Mariguá, después Yuruna, 2 hembras con 2 crías cada una, y luego otro jaguarete más, para mí, una hembrita, nacida es así del proyecto de cría de Iberá. Las otras 2 habían venido de Brasil, de cachorronas. Y ahora, a fines de año del 2021 o principios del 2022, se liberó a Yatobacinho, que es el macho que hay en esa población. Así que actualmente tenemos 8 individuos, hay 2 cachorros, por lo menos. Esperemos que
que la población venga, comience a incrementarse prontito. Y lo que nosotros estamos haciendo es hacer desarrollar un montón de líneas de investigaciones relacionadas a el rol que va a empezar a jugar el yaguareté en Iberá, ¿no? Una de las razones por las cuales hay que conservar a los grandes carnívoros es porque decimos que de alguna manera controlan o equilibran todo el ecosistema a través de su depredación sobre las presas. Y bueno, en Iberá es una oportunidad de ponerlo a prueba, realmente. O sea, la especie no está, vamos a largar yaguaretés y queremos ver qué cambios van a ocurrir, ¿no? Entonces, estamos haciendo una serie de estudios, tenemos también algunos tesistas doctorales, Belén Ávila, Email, también está trabajando ahí, comenzando la tesis doctoral, viendo un poco qué están comiendo los yaguaretés y cuántas carcasas se generan, ¿no? Estamos viendo también si hay variaciones en el comportamiento de las presas. Bueno, toda una serie de monitoreos de situación que nos van a decir de acá a algunos años si el ecosistema ha cambiado de manera importante o no en Iberá. Así que bueno, es todo un momento muy lindo y desafiante de nuestro trabajo en Iberá, ¿no? Y acá les quería compartir un videito que hizo la gente de Rewilding de una de las hembras de yaguareté, esta creo que es Marihuá. En realidad el que viene acá es un cachorro, ¿no? Se hizo con una cámara trampa. Ahí está la mamá. Eso sí, tiene un collar satelital para poder monitorear sus movimientos. Se acerca también. Ahí es muy gratificante ver cómo vuelve una especie a una región y cómo también recuperamos un paisaje, ¿no? Cómo la especie recupera un paisaje. Eh, Uno no se imaginaba hasta hace poquitos años eh, poder tener yaguaretés en pastizales, ¿no? En algún momento sí los tuvimos, pero ahora no los teníamos, y que hayan vuelto Iberá, ya uno empieza a recobrar ese paisaje completo de pastizales con presas, yaguaretés, y es realmente muy gratificante y muy interesante, ¿no? Bueno, y como les decía, también otra de los trabajos que hacemos es un trabajo de educación ambiental y comunicación. Muchos de estos trabajos los coordina Martín Tinari, que es nuestro coordinador de esta área. Y bueno, hacemos distintas cosas. Tenemos redes sociales que después al final les comparto. También tenemos, bueno, se han hecho documentales, hacemos folletos, participamos en ferias, distintas iniciativas para poner el yaguareté en agenda y que convencer de alguna manera a la gente que es importante conservar esta especie, ¿no? Y en uno de las herramientas que estamos planificando para potenciar la educación ambiental y la comunicación es la creación de un centro temático en el Parque Nacional Iguazú, dedicado al yaguareté, que estamos impulsando junto a parques nacionales y a aves argentinas, para crear este centro en el Parque Nacional Iguazú, como les decía, y que esté dedicado al yaguareté, en el cual la gente pueda visitarlo, obviamente de manera gratuita, pueda recorrerlo, que sea un recorrido lindo, interesante, informativo sobre la especie, sus amenazas, sus soluciones para conservarlo, y que sea un atractivo más del parque, ¿no? Así que estamos trabajando en eso. Actualmente estamos buscando financiamiento, ya está planificado, aprobado por parques nacionales, está el área ya destinada a la construcción, pero estamos en la etapa de búsqueda de fondos, así que también, si quieren sumar tanto personas como instituciones a apoyar la iniciativa, son más que bienvenidos en este momento, ¿no? Y bueno, finalmente
un agradecimiento a montones de instituciones. Imagínense todas las cosas que les conté que hacemos, que hemos hecho durante los años. Esto es imposible hacerlo con un grupito de personas reducido. Lo logramos porque trabajamos en colaboración con montones de instituciones. Esa es un poco nuestra filosofía de trabajo. Y bueno, estamos muy agradecidos y orgullosos de ser compañeros en esta causa de la conservación, ¿no? Así que bueno, ahí les dejo mi contacto y las redes sociales también tanto del proyecto y donde puedan consultar, ¿no? Así que bueno, no sé si quieren también podemos hacer algunas preguntas. Dejo un ratito esta pantalla, así el que quiere copie las direcciones y si quieren después ya nos vemos las caras y eso. Muchísimas gracias, Agustín. Igualmente para todos, esta charla después va a ser subida al canal de YouTube de la Fundación Verde Pampa, así que van a poder visitar de vuelta estos contactos si a alguno se le escapa algo. Ok, perfecto. Buenísimo. Dejo de compartir entonces. Como hacemos habitualmente, vamos a habilitar una ronda de preguntas que la pueden hacer tanto por el chat como en manera presencial, activando cámara. Así que los invito a sacarse las dudas que nos hayan quedado. Pero más que nada, Agustín, en primer lugar, muchas gracias por esto y impresiona la amplitud del trabajo. Es realmente conmovedor ver todo lo que han abarcado, la profundidad, lo multidisciplinario, la diversidad de enfoques, la diversidad geográfica, es realmente impresionante. Bueno, gracias Nicolás. Sí, como les decía, hay una diversidad geográfica, una diversidad de amenazas también que hay que hacer, entonces hay que trabajar nos obliga a trabajar con muchas cosas, ¿no? Hay que trabajar con empresas privadas, con gobierno nacional, provincial, municipal, con chacreros, o sea, requiere un trabajo muy interinstitucional y de distintas personas. Así que, y nos parece que también esa es la fórmula de conservar, ¿no? En general. Como para romper el hielo, ahí me quedó una duda. ¿Cuál es la situación de Yaguareté en la yunga? Porque hay mucho más trabajo en el bosque atlántico y en el Chaco, pero la yunga está casi como medio en las sombras, o por lo menos para mí. Sí, no, bueno, hay bastante trabajo desde hace bastante tiempo de Pablo Perovic y su equipo. Como les contaba, tienen una iniciativa Jaguares en el Límite. Y hay un poco de información, bastante información generada también. Por ahí sí, es probable que no esté se conozca tanto, o tan difundida. Pero bueno, la situación es un poquito mejor, es probablemente de las 3 poblaciones de Argentina la que está mejor. Estima Pablo y su equipo que hay alrededor de entre 100 y 150 animales. Y bueno, hay problemas, algunos problemas relacionados más con, o sea, ahí la geografía ayuda bastante a la conservación porque es un terreno bastante quebrado. Y, y bueno, eso lo ha protegido a la especie. Pero bueno, tienen problemas particulares como es la ganadería transhumante, que bajan el ganado durante algunos meses al año, bajan y después suben, se deja el ganado muchas veces solo, entonces hay una amenaza importante. Así que, bueno, se conocen algunas cosas de esa zona, hay trabajo, hay gente trabajando también, está Soledad de Bustos, que trabajan en la provincia de Salta también, hay otras ONGs ahí impulsando también el trabajo en yungas. Nico, ¿puedo hacer una Agustín, pregunta? yo soy Hugo, te quería comentar que hay un par de preguntas en la sala de chat, que por ahí no las vieron. Igual los invito a todos que pueden abrir el micrófono, ¿no? Y hacer, no todos juntos, y hacer la Yo pregunta quería preguntar correspondiente. algo, Hugo. Pero bueno, por ahí no sé si podés ver o si quieres que te las lea. Están las Perdón, manos ¿quién fue, levantadas, Claudio? usemos ese... No sé quién
habló? Perdón. Yo, Bueno, ocupate vos de eso. Yo nada más quería avisar que había en el chat unas preguntas. Bueno, ¿quieren que yo vaya viendo las manos y las preguntas y voy contestando? ¿O querés moderar vos, Nicolás, de un orden? Vamos así por orden, así en la lista lo tengo primero a Claudio. Dale. Claudio, cuando quieras. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, Nicolás me sacó las palabras porque impresionante toda la tarea, todo el trabajo, toda la cuestión esta. Aparte vos que te tomaste todo el laburo de llevarlo a un Power y a diapositivas para que lo conozcamos y que veamos la totalidad, ¿no? Está buenísimo, así que felicitaciones por todos los wins. De todo lo que presentaste, lo que más me impresionó, y esto te quiero preguntar, esa caída estrepitosa que hubo de un 90% de la población en ese código de barras que pusiste en esa, código de barras, en ese gráfico de barras, que pasó de 400 individuos en el 95 a 40 en el 2005, fue una caída del 90% de la población. Supongo que es una sumatoria de todas las problemáticas que viniste planteando en toda la charla, pero si esas problemáticas más o menos se fueron controlando como para que después volviera a subir, ¿no? Sí, mira, primero, el dato de 400 individuos. Bueno, gracias por todos los halagos del trabajo, antes que todo. En cuanto a la caída poblacional, bueno, el dato de los 400 individuos creo que no era tan preciso, no lo sabemos exactamente. Se había logrado extrapolar las densidades del Parque Nacional Iguazú a un área de selva, a toda el área de selva que quedaba. En Misiones y en el área del Parque Nacional do Iguazú de Brasil. Entonces es probable que no haya sido exactamente 400, pero igualmente la caída poblacional existió, número más o número menos, ¿no? Pero fue bastante grande. Nosotros volvimos a medir en Iguazú y ahí también hubo una caída como de 6-7 veces en la de... Ahí se tildó otra vez. Sí, lo hemos perdido un segundito, ya se va a volver a conectar. Qué laburazo, ya que estamos esperando, qué laburo impresionante, no solo a nivel regional, todo lo que se ocupa, sino todo lo que decía él, ¿no? De empresas, de careros, de ONGs, de privados, de estatales, o sea, laburazo impresionante. Muy rescatable todo lo que hicieron, muy loable y muy hasta emocionante, ¿no? Sí, Con la verdad semejante que sí. bicho. Semejante bicho. Semejante animal con todas las características propias que tiene. Estoy viendo si ha podido reconectarse, pero todavía no. Martín, ¿qué haces? Martín Tin. Hola Claudio, ¿cómo andas? Bien, bien, vos. Muy bien, tanto tiempo. Ya viviendo en Misiones, ¿no? Yo voy un poco y un poco. Ahora estoy en Buenos Aires, por eso mi cámara funciona. Ah, Eh, claro. Martín, si querés aprovechar el tiempo hasta que se reconecta Agustín para contarnos las vías que hay para apoyar el trabajo, sería buenísimo. Sí, cómo no. En el chat yo les mandé ahí algunos links para que se puedan conectar a nuestras redes sociales, a la web. También les mandé uno que se llama Donar Online, que es el lugar donde nosotros ofrecemos un espacio para ver un videíto, contarles algo sobre territorio yaguareté y ofrecer ahí la opción de si alguien quiere ayudar con esa propuesta. Y bueno, a través de las redes sociales nosotros, la verdad que vamos contactando a todos los que nos preguntan cosas y tratamos de estar en contacto con la gente que tiene alguna duda, quiere conocer algo más, así que los invitamos a que estén presentes y que recompartan también las cosas que nosotros vamos publicando, porque eso también ayuda un montón. Parece que no, pero ayuda mucho a que se vaya difundiendo el mensaje y que cada vez más gente se entere, no solo de los estudios que se van haciendo, la investigación que se hace y todos los datos que se van logrando,
Sí, no, bueno, también las problemáticas. A veces hacemos publicaciones para contar curiosidades, cosas de los datos de la especie y de las especies con las que él convive, ¿no? También muchas veces contamos cosas sobre los ecosistemas donde está. Y bueno, la idea nuestra de las redes sociales es que realmente sea un modo de contacto con toda la población que está interesada. Y cualquier novedad, cualquier método de ayuda para el proyecto y demás, siempre lo hacemos por ahí, así que también damos cursos muchas veces que son cosas importantes de la educación ambiental, ¿no? Que muchas veces uno piensa que educación ambiental igual a niños y a escuelas, pero en el caso del proyecto Yaguareté, por suerte hay mucho trabajo también de capacitaciones a personal técnico, ¿no? A guardaparques, con gobierno, con productores, y bueno, también por ahí es donde contactamos a todos para que se sumen a estas propuestas. Ahí vuelve Agustín. Perdón, gente, está muy inestable. Ahí me conecté con el micrófono, con el teléfono. A ver si se aguanta más. Silenciado Nicolás, me parece. Ahí está. Gracias, Martín, por habernos actualizado esa parte de la información. Te hizo ahí de relevo. Capo, bueno. Capo. Carlos, León, si quieren preguntar ustedes. Hola, gracias. Dale, yo tenía una pregunta que liberaron dos que se habían comido mucho. ¿Cuántos se comieron más o menos? Dos gemelos que dijeron que habían cumplido un año. ¿Cómo, perdón? No te escuché bien. Más despacio, dale. Que antes habían dicho que había dos gemelos o dos yaguaretés que habían cumplido un año. Esos dos, mi mamá había escuchado que se habían comido muchos antes de que los liberaran. ¿Cuántos se comieron más o menos? ¿Cuántos se comieron esos dos yaguaretés? Sí. Y no sé, la verdad que no sé cuántos animales hubo que dar, como están, creo que están encerrados esos dos yaguaretés que cumplieron el año, y a esos la idea es en algún momento liberarlos. Entonces hay que darle de comer presas vivas para que, por un lado, no aprendan a que nosotros les damos carne directamente y después cuando tengan hambre nos busquen a gente para que les dé carne, sino que sepan que tienen que ellos mismos cazar sus presas, ¿no? Lo hacen por un buen motivo. Claro, entonces lo que se hace es, se les sueltan algunas presas, algunos animales que ellos normalmente cazan en la naturaleza para que ellos coman. Entonces se le está alargando sobre todo, en el caso del Chaco, en el Parque Nacional Impenetrable, donde están estos dos cachorros que nacieron, se le está alargando carpinchos que llevan desde Iberá y unos yacarés chiquitos que salen de un criadero. Así que, pero no sé bien el número de cuántos se habrán comido. Así que bueno, ese dato no lo conozco exacto. Yo tenía también unas preguntas. Dale. Bueno, yo quería saber el patrón de manchas, ¿cuántas tenían cada una? Y bueno, cada yaguareté tiene un número, bueno, un patrón de manchas único. O sea, y eso quiere decir la forma de las manchas y la cantidad de manchas es diferente para cada animal, ¿no? Entonces habría que contarle las manchas a cada yaguareté para ver ese yaguareté cuántas manchas tiene, ¿no? Y uno puede, con cualquier lugar, es diferente, digamos, en cualquier lugar del patrón de manchas, ¿no? Nosotros lo que hacemos para compararlos es fijarnos, no contar todas las manchas, porque muchas veces en la foto lo que tenemos es un solo lado del animal, ¿no? O sea, el animal saca una foto de un lado y del otro, pero no tenemos foto de la panza, de la cabeza, de la cola, muchas veces no. Entonces, con esa, lo que hacemos es buscar algún área donde las manchas sean más grandes y más diferentes generalmente, y a través de esas manchas, la forma de esas manchas, los identificamos.
No es que contamos todas las manchas, sino que vemos algunas manchitas y decimos, bueno, acá en la pata derecha arriba, o en el lomo, atrás de la pata, tiene esa manchita que tiene 2 puntitos, y abajo tiene otra manchita con otros 2 puntitos. Nos fijamos en la otra foto, y si tiene ese mismo patrón, ahí nos damos cuenta que es el mismo, y si no, es otro, ¿no? Así que nos fijamos en alguna parte del Claro. pelaje. Sí, también tenía otra que es en Argentina, Brasil y Paraguay. Si uniéramos todos esos países, ¿cuántos habría en cada manada, más o menos? Bueno, lo que yo mostré de esos 3 países era una región que es la selva paranaense, o la selva, el bosque atlántico, digamos, la selva atlántica. Ahí, si hacemos estimaciones de las que tenemos ahora, con el 3%, a ver, si con el 3% tenemos 300, me imagino que si tuviéramos yaguareté en toda esa región, deberíamos tener 300.000, no, unos 30.000 yaguaretés. Habría habido inicialmente, ¿no? O sea, siguiendo una lógica bastante simple, probablemente en algún momento en toda esa región de Brasil y Paraguay y Argentina, en ese tipo de selva, es probable que hayamos tenido alrededor de 30.000 yaguaretes, y hoy tenemos solo 300, ¿no? Así que bueno, eso muestra a las claras cómo hemos perdido individuos, ¿no? Claro, va reduciéndose el nivel del felino. La cantidad, sí. Bueno, muchas gracias, eran nuestras preguntas. No, Gracias, gracias. chicos. La siguiente, N. Cruz. ¿Qué tal? Hola Agustín, ¿cómo estás? Felicitaciones por compartir el conocimiento. Yo había escuchado en tu charla que mencionaste que quedarían 10 ejemplares alrededor en la región chaqueña, y quería preguntarte si tienen nuevos datos de eso, porque hace un par de años eran aproximadamente 20 individuos, y bueno, esa era mi consulta. Sí, ¿cómo andas, Noemí? Mucho gusto verte. Mira, el dato de 20 yaguaretés que publicó Vero en ese momento, en el 2014, fue el año de publicación de ese dato, es bastante impreciso, digamos, ¿no? Porque realmente tenemos información de huellas y de algún avistaje, de presencia de la especie muy esporádicos y distribuidos en un área muy, muy grande, ¿no? No sabemos tampoco cuánto se mueven. O sea, la forma para tener una buena estimación de la cantidad de animales que tenés es tener un buen muestreo con cámaras trampa. Buen muestreo me refiero a un muestreo donde tengas muchos individuos que puedas tener una estimación de la densidad, como ocurre en Misiones. Y también un análisis muy detallado de cómo está el hábitat. Entonces uno podría extrapolar juntando esa información uno puede obtener eso. Y la información que tenemos del Chaco creo que no ha variado tanto en los últimos 10 años, ¿no? Pero bueno, como te digo, ese número de 20 está bastante en el aire, digamos, ¿no? No es nada preciso. Podrían ser 30 y podrían ser 5. En aquel momento sabíamos que podría haber 30 o podría haber 5 también, ¿no? Es bastante impreciso. Y hoy es una impresión mía, de acuerdo a la cantidad de registros que vienen y lo que sabemos de cómo se mueven los animales en el Chaco en general, a través de algunos estudios con collares también que se han hecho en Chaco paraguayo. Con esa información me parece que es más probable que estemos más cerca de 10 individuos que de 30, ¿no? O que de 20. Pero tampoco no es un dato certero para nada, es casi una corazonada por la cantidad de datos que vienen, ¿no? Son poquitos. Sí, qué lástima, muy, muy poquitos. Bueno, Sí, muchas gracias, Agustín. Gusto Bien. verte.
Hola. No sé si me diste el paso a mí, Nico. Sí, sí. Sí, dijo Julián, sí. Perdón. No escuché. Bueno, ¿cómo estás, Agustín? Yo te seguí el laburo un poco por YouTube. Bueno, no solo veo lo elogioso del laburo, sino también la carga emocional que tiene, ¿no? Ahora te perdí, no te estoy viendo. No sé si toqué algo yo. Bueno, no importa. Recuerdo el caso de un animal que estaba con collar, que ustedes le estaban haciendo seguimiento y que encontraron el cráneo. Después también el caso de una cría que fue atropellada en la ruta. Bueno, cosas que recuerdo. La pregunta que viene en relación con esto es, vos pones hincapié en el tema de la casa, y yo digo, ¿qué proporción hay de que las poblaciones se vean afectadas? Respecto por la casa o por los ambientes fragmentados, si hay una certeza respecto a eso, porque por ahí el tema de la casa se puede controlar, el tema de los ambientes fragmentados, más allá de los corredores, estamos limitados como para que una población crezca. Eso es por lo menos lo que entiendo, ¿no? Y bueno, eso, si se sabe más o menos eso. Y después, ¿por qué también en el caso de Chaco se vio mucho más afectado la desaparición de la especie, que hay tan pocos individuos? Y si eso tiene relación con el estudio que ustedes hicieron sobre las condiciones ambientales que producen o no una modificación en esto, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Dale. Mira, la pérdida de hábitat natural es sin duda el motor que ha hecho desaparecer, es lo más drástico que hace desaparecer la especie, ¿no? O sea, por ejemplo, en el bosque atlántico de los 3 países quedan 15% de hábitat más o menos en condiciones, ¿no? Pero solo, o sea, pero solo tenemos yaguareté en el 3% del total, ¿no? O sea, para digamos, ilustrar la situación es, si bien la pérdida de hábitat tiene un efecto importante, perdimos el 85% de los jaguares, como les decía a los chicos recién, o sea, el 85% ya no lo tenemos porque no hay selva, o sea, no hay ambiente natural directamente que pueda sostener jaguares, eso lo perdimos. Pero igual, dentro del 15% hay un 12% en los cuales hay hábitat, o sea, habría condiciones estructurales de la vegetación para mantener al yaguareté, pero no tenemos yaguareté, básicamente, ¿no? Y es básicamente porque hay una presión de caza furtiva tanto del yaguareté como de sus presas también, que van haciendo van creando una situación de extinción local de la especie. En el caso del Chaco, bueno, en el caso del bosque atlántico, en Misiones se ha estabilizado dentro de todo la pérdida de hábitat, o sea, en los últimos años hay pérdida de hábitat, pero la tasa ha bajado bastante, está bastante estable en todo el bosque atlántico, ya la situación era pésima, pero dentro de todo en Misiones no tanto, y lo hemos, está un poco controlada la pérdida de hábitat, pero por ejemplo en el Chaco no, en el Chaco es terrible lo que se está haciendo, o sea, la pérdida, la cantidad de desmonte y la cantidad de hábitat que estamos perdiendo en el Chaco es horroroso. Bueno, Noemí trabaja mucho en eso, hay mucha gente trabajando contra la pérdida de hábitat en el Chaco, y es que es terrible, pero más o menos en el Chaco hay, o sea, para que también se den una idea, hay, no sé, unos 7, 8 millones de hectáreas en los cuales hay bosque que podrían albergar yaguareté, digamos, y tenemos 20 yaguaretes, ¿no? O sea, y ese es, o sea, lo que está pasando es que el yaguareté se está yendo antes que desaparezca el monte también, ¿no? O sea, el desmonte, obviamente, esas áreas desaparecen para el yaguareté, desaparecen para toda la biodiversidad, para todos los animales, desaparecen para las comunidades originarias, los puesteros, para todo desaparece, eso es una tragedia.
pero el yaguareté como que va desapareciendo antes que eso, ¿no? Es porque lo cazan activamente, digamos, ¿no? Aún teniendo hábitat no tenemos casi yaguareté porque lo cazan, ¿no? Entonces, hay que trabajar todas las amenazas, ¿no? O sea, no es que una sea más, que no haya que trabajar una y otra sí. Pero bueno, la caza es sin duda una amenaza muy, muy relevante a la especie. Y tu última parte de la pregunta era por qué en el Chaco pasaba la situación que está pasando, porque tenemos más bosque que Misiones y peor situación. Y yo creo que en realidad es por una cuestión de la estructura del hábitat que le permite al yaguareté refugiarse menos que en las otras selvas, ¿no? O sea, para mí es más fácil cazarlo en el Chaco que en las selvas de las yungas y en las selvas misioneras. Y por eso Ahora, ¿no hay es que... posibilidad que el animal se desplace, por ejemplo, y que se ubique en otras zonas más cercanas que hayan tenido algún crecimiento poblacional? ¿Algún país limítrofe, por ejemplo? Y no, la verdad es que lo que está pasando en el Chaco es trágico en Argentina, pero en Paraguay está siendo peor, digamos. La verdad es una tragedia lo que estamos viviendo. Y así que bueno, si bien hay buenas poblaciones en el norte de Paraguay y en el límite con Bolivia, no se está perdiendo la conexión con otras áreas del Chaco de Paraguay, ¿no? Entonces está en una situación también complicada. No hay, y aparte, bueno, lo que nos interesa es tener yaguaretés en nuestro Chaco también, ¿no? Para tener nuestro Chaco completo. Por supuesto. Sí, hay posibilidades de que lleguen a algunos individuos, de hecho, creemos que llegan a algunos individuos, ese individuo que salió en fotografía en el Parque Nacional Pilcomayo, creemos que puede haber venido por Paraguay o bajando por el río Pilcomayo, no sabemos de qué lado, pero hay posibilidad de cierto flujo, pero la situación en el norte tampoco es tan auspiciosa, Bueno, ¿no? claro. Así que bueno. Pero bueno, hay que trabajar, no hay que rendirse. O sea, lo que se hizo en Misiones, no nosotros, digamos, todas las instituciones, gobiernos, todo, muestra que se puede revertir estas crisis, ¿no? de posible extinción. Así que hay Tengo una que pregunta trabajar. más. ¿Tienen algún tipo de vínculo con Redes Yaguareté? Yo he escuchado que también trabajan bastante con eso, ¿no? Sí, bueno, participamos en distintos comités, en distintas subcomisiones con ellos. No tenemos un vínculo directo, hemos tratado de No hay trabajar estrategia. algunas veces, pero no, nos cuesta trabajar particularmente con ellos, no logramos tener una buena conexión, la verdad. Nosotros, nuestra filosofía de trabajo es súper de apertura, trabajamos con miles de instituciones, cientos de instituciones, pero bueno, con Red Yaguareté muchas veces no se da esa fluidez en las relaciones y a veces no. Es una pena, ¿no? Nosotros la verdad que intentamos, pero hay veces que no logramos o sea, trabajar y tener estrategias de colaboración Claro. conjunta y eso. Pero ojalá que lo logremos. O sea, ojalá que Seguramente. hay que seguir insistiendo y ver qué nos funciona para lograrlo. Sí, gracias, Agustín. Agustín, no sé cómo estás de tiempo, tenemos algunas preguntas en el chat, no son muchas, pero en función de lo que vos tengas disponible también. Bueno, dale, si quieres, respondo ahí, por ahí respondo más Gracias. cortito. Acá También José por la Luis gente, pregunta si es muy difícil la reproducción en el ambiente natural y cada cuánto tienen cría. No, la reproducción en el ambiente natural no es difícil siempre y cuando se encuentren. Los yaguareté en Misiones tenemos muchos registros de yaguareté con cría y ocurre frecuentemente. No es difícil, ¿no? Entonces, es probable que en el Chaco, en el impenetrable chaqueño, sea difícil ya que se encuentren un yaguareté hembra y un yaguareté macho para tener crías, ¿no? Ahí yo creo que sí puede haber alguna complicación debido a las bajas densidades, ¿no? Ahí puede haber alguna complicación actualmente, ¿no?
con tan bajas densidades. Pero en general, si se encuentran, no hay mucho problema, digamos. No es una especie que tenga complicaciones de reproducirse, se reproduce bien en cautiverio también, pero en vida silvestre se reproduce bien, y por eso en Misiones, por ejemplo, la mejor estrategia no era soltar animales que uno pudiera criar, sino proteger a los que ya nacen naturalmente. O sea, es mucho más barato, es mucho más eficiente. Gracias. José Granado nos pregunta si es factible la reinserción en el Parque Nacional Tras las Sierras, en Córdoba. Bueno, sería un proyecto bastante ambicioso, ¿no? O sea, hay que ver, digamos, las condiciones. Hace muchísimos años se extinguió la especie en Córdoba, y si bien la zona está por lo que entiendo, muy bien conservada, hay especies que son sensibles a las presiones, como los guanacos chaqueños, como el pecarí quimilero. Hay cosas interesantes. Yo no sé, habría que pensarlo bien, digamos, ¿no? Primero estudiar bien el caso de que haya cuán bien implementado puede estar ese parque en el futuro, y hacer también un estudio de factibilidad, ¿no? Un poco lo que hicimos en Iberá, hacerlo ahí. Está bastante lejos de la distribución actual. Yo pensaría, si de reintroducir la especie yo no me iría tan lejos, ¿no? Buscaría lugares un poco más cercanos, o seguiría fortaleciendo las poblaciones que tenemos, ¿no? Pero quién sabe, en el futuro podría llegar a ser, pero no sé, es bastante futuro, ¿no? Yo lo veo como a largo plazo. Gracias. Mariel Martínez nos pregunta, bueno, primero te felicita, te agradece todo el trabajo, y pregunta si en algún seguimiento con collar lamentablemente se descubrió alguna caza furtiva del animal o alguna historia similar. Sí, bueno, gracias por las felicitaciones. Y bueno, sí, hubo uno de los individuos, el primer individuo que monitoreamos, lo perdimos, fue cazado en el Parque Provincial Uruguay bueno, a los 2 años, casi a los 2 años que lo estamos monitoreando, así que fue un golpe importante, eso comentaba Julián. Y fue bastante triste. Eso quedó en un documental que probablemente en nuestro canal de YouTube está, es Yaguareté, la última frontera, está contada un poco esa historia. Y otra historia de otro yaguareté que perdimos es también la del atropellamiento de la cría de una hembra que estábamos monitoreando, ¿no? Así que sí, pasan todo el tiempo esas cosas, ¿no? O sea, que se casen yaguaretés es algo frecuente, por eso las poblaciones están como están. Pero bueno, el hecho de uno estar monitoreándolo te permite visibilizarlo, ¿no? Lo cual es importante, y tuvo mucho impacto en ese momento, ambas cosas, ¿no? Yo creo que viéndolo en perspectiva histórica, fueron como hechos muy trascendentes que hicieron que la especie estuviera cada vez más visible, y la situación de la especie más en la superficie de la opinión pública, ¿no? Así que sí. Gracias. Mónica nos pregunta cómo afectan los incendios todo este trabajo. Bueno, los incendios bueno, en nuestro trabajo particular no hemos tenido grandes afectaciones en nuestro trabajo de investigación. En nuestra región se está poniendo más complicado en Misiones. De hecho, hasta hoy se está quemando el Parque Provincial Salto Encantado. Y con el cambio climático eso creemos que va a comenzar a ser una amenaza cada vez más importante. Por ahora, como te digo, no hemos tenido grandes cosas muy catastróficas para los yaguareté en particular, en los ambientes en donde está.
Lo que sí ha sido catastrófico ha sido los incendios que sufrió en el Pantanal brasileño, ¿no? Eso que fueron en el año pasado. Fueron terribles, ¿no? Y ahí sí, hubo individuos muertos, individuos quemados en las patas, algunos rescatados, y realmente fueron muy fuertes los incendios y afectaron, creo que hay algunas publicaciones que cuentan cuántos animales se pueden haber perdido en esos incendios, ¿no? Así que es un problema como para toda la biodiversidad, y va a ser un problema más grande a futuro, ¿no? Con todo el cambio climático. Gracias, Agustín. Bueno, y para terminar, ahí los chicos quieren su revancha. Cali, León, pregunten nomás. Perdón, yo tenía un par de preguntitas más. Quería saber hasta qué tamaños pueden ser y cuánto caminan o se trasladan por día. Más o menos. Bueno, bien, son buenas las preguntas porque mira, el tamaño del yaguareté es bastante variable entre regiones. Por ejemplo, en Centroamérica, en Costa Rica, México, por ahí, hay yaguaretés que pesan, en general pesan siempre los machos más que las hembras, ¿no? Son más grandes. En América Central, como te decía, hay yaguaretés de los machos suelen pesar 50 kilos y las hembras 30, 35 kilos, ¿no? Hasta 40, pero son yaguaretés chiquitos. Mientras que en el Pantanal brasileño hay yaguaretés de hasta 140 kilos, ¿no? Son 3 veces más que los de América Central, y las hembras pueden llegar hasta 90 kilos, ¿no? Son animales muy grandes, ¿no? Casi un macho de yaguareté del Pantanal tiene el tamaño casi de una leona, ¿no? Para que se den una idea, es un animal muy grande, digamos. Mientras que uno de Centroamérica es bastante chiquito. En el caso de Argentina, los de Misiones, mira, ahí tienen un tamaño intermedio, los machos pesan entre 80 y 90 kilos, son grandecitos. Hemos agarrado de 75, de 90, 94, 80 y pico, en ese orden. Y después en las hembras, entre 50 y 65 kilos, entre 50 y 70 kilos, ¿no? Más o menos. Claro. Y en el Chaco y en las yungas aparentemente son bastante más grandes. Acaramtá, el yaguareté del Chaco, cuando lo agarramos pesó 110 kilos, ¿no? O sea, es un bicho enorme. Y la última vez que lo volvieron a agarrar para cambiarle el collar pesó 117, creo. O sea que sigue creciendo. Es un bicho gigante. Y después en cuanto a cuánto se mueven, es bastante variable de acuerdo a la región, pero acá donde más conocemos, que es en Misiones, sabemos que un macho camina hasta, no todos los días, pero camina hasta 25 kilómetros en un día, en un movimiento normal. Sí, es un montón, un montonazo. Pero normalmente se mueve 7, 8 kilómetros. Hay días que no se mueve nada porque se queda tranquilo, y hay otros días que hace esos desplazamientos grandes, ¿no? Así que es bastante variable, pero tienen capacidad de movimiento muy grande. Así que bueno. Muchas gracias, Agustín. De nada. Bueno, ya estamos casi en las 8 de la noche, creo que es un buen momento para hacer un cierre. Agustín, muchas gracias por tu generosidad, felicitaciones por el trabajo, a Martín también acá presente, que forma parte del equipo. Gracias por dedicarnos este tiempo, y a todos los demás los esperamos el jueves que viene, en el que Hernán Pastore de Parques Nacionales nos va a hablar del huemul. Bueno. Muchos saludos y que tengan una muy buena semana. Bueno, y muchas gracias a todos por el tiempo de escucharnos, y bueno, nos pueden seguir también por las redes sociales, o estamos ahí, en el mail, cualquier cosa que necesiten también. Hasta luego y gracias por el tiempo. Hasta luego. Abrazo grande, gracias. Gracias.